Bendiciones a todos desde el canal Mi Iglesia, Tu Iglesia 2020. Hoy estudiaremos la lección número 12 para el 20 de junio del 2020. Cómo abordar pasajes difíciles. Y el versículo para memorizar es 2 de Pedro 3:15 y 16. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Estoy seguro que a ti y a muchas personas, como a mí también, nos ha pasado de que a veces no entendemos lo que la Biblia dice. Y esto inclusive le pasaba a los apóstoles, a Pedro. Imagínense, Pedro lleno del Espíritu Santo. Pedro, un estudioso de la Biblia también, no entendía algunas veces también lo que Pablo escribía. Miren lo que escribió también él. En 2 de Pedro 3:15 y 16, él dijo lo que leímos en el versículo de memoria. Los pasajes difíciles pueden llevar a interpretaciones erróneas. Y de ahí la importancia de enfrentarnos a ellos con una actitud adecuada. ¿Con qué actitud debemos abordar pasajes difíciles? ¿Cuál debe ser nuestra actitud? Estudiaremos la lógica, la honestidad, la humildad, la perseverancia y la... En una ocasión un amigo me comentó que nosotros debemos tomar vino, alcohol, que no pasaba nada, que inclusive la misma escritura, la misma Biblia, recomienda que nosotros tomemos alcohol. Pero lo que no sabe él es que también la Biblia dice que el cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual es de Dios y que no es de nosotros. Pero se aferraba a su interpretación y yo me puse a pensar y también le dije, ¿tú crees que Dios nos va a dar algo que nos haga daño? Pero dice, si son más una, dos o tres y ya, hasta ahí nada más, todo con medida. Esa es la frase secular del paganismo, de la gente de allá afuera. Y le pregunté, si Cristo contigo, ¿tú crees que Él aceptaría que tú lo invitaras a tomar, que fueras a una cantina con Él? Y me dijo con mucha afirmación, sí, claro que sí, yo lo invitaría y Él aceptaría. Y dije, entonces los dos se fueron a tomar. Sí, dice, sí. Y dije, pues mira, cuando quieres tú estudiar la Biblia, debes estudiarla no buscando tu propio beneficio, sino buscando la voluntad de Dios, buscarla con un espíritu de reverencia, de amor, no con un espíritu crítico, viendo lo que uno mismo quiere tomar para nuestro beneficio. Pero entonces, comenzamos a dialogar sobre eso y al fin de cuentas, mejor cambiamos de tema. Pero sí me sorprendió la interpretación que le dio él a lo de tomar. Miren lo que dice aquí en 2 de Timoteo 2, 14, 15. Encarga de discutir por cuestiones de palabras. Enseña debidamente el mensaje de la verdad. Y sí, por eso ya no me puse a discutir con él, dialogar. Pero sería bueno también de que le explicara cómo
cómo es la verdadera interpretación. La palabra de Dios es infalible. ¿Qué hacer cuando encontramos errores o contradicciones? La verdad, la Biblia no tiene errores. La Biblia no tiene contradicciones. Muchos de estos errores o aparentes contradicciones tiene una respuesta lógica. Es lo que les digo. La Biblia es una carta de Dios hacia nosotros, el cual no tiene errores porque Dios no se equivoca. Contradicciones. Nosotros debemos aplicar la lógica. Por ejemplo, en Mateo 20:30, en Marcos 10. ¿A cuántos ciegos sanó Jesús en Jericó? ¿Cuántos endemoniados había en Gadara? ¿Quién tentó a David a censar al pueblo? Una buena tradiciones de las cuales se acusa a la Biblia se encuentran en relatos paralelos. La lógica nos dice que dos personas, incluso si ambas son testigos presenciales de un hecho, no presentarán nunca un relato idéntico. A cada uno de ellos le llamaron la atención detalles distintos. Por ello, habrá diferencias entre las dos narraciones. Errores de copia. Uno de los errores más evidentes de copia lo encontramos en algunas traducciones en Primera de Juan 5, 7 y 8. En este caso, el comentario marginal de un copista, fue incluido por otros copistas que se fue parte del texto original. El espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan. El comentario marginal. En el cielo el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno, y tres son los que dan testimonio en la tierra. Aquí está hablando acerca de la Trinidad, el Hijo, el Padre y el Espíritu Santo. Todos los errores no ocasionarán dificultad a un alma ni harán que ningún pie tropiece, a menos que se trate de alguien que elaboraría dificultades de la más sencilla verdad revelada. Errores de traducción. Sí, la palabra de Dios no se equivoca, no tiene errores, pero sí puede haber errores de traducción, pero no de Dios. Errores en las cuales hacer que nos confundan a la hora de interpretar. Y a veces un error de copista puede llevar a errores de traducción, como ha ocurrido con el texto de Apocalipsis 22. Algunos manuscritos griegos usan unas palabras que se traducen como los que guardan sus mandamientos, y otras que se traducen como los que lavan sus ropas. No suena tan idéntico, ¿no? Pero si lo comparamos, tiene una similitud, tiene una lógica, que para lavar nuestras ropas en las sangres del Cordero debemos guardar sus mandamientos, y no uno, sino los 10 mandamientos. Debemos consultar pasajes similares para poder clarificar su correcta interpretación. Recordemos que estos errores son de origen y no de Dios. La honestidad. Debemos acercarnos a la palabra de Dios con honestidad. Proverbios 2:7 dice: Él provee de sana sabiduría a los rectos. Es escudo a los que caminan rectamente. En ocasiones encontramos pasajes que no podemos comprender o que no podemos explicar a aquellos. Nosotros no debemos dar una explicación que se nos ocurre en ese momento. Nosotros debemos haber estudiado los pasajes de la cual nosotros estamos estudiando personas.
No debemos sacar de contexto los textos. Siempre debemos tener un escrito está. Debemos ser honestos y reconocer nuestra incapacidad para resolver. Ese texto no lo tengo, no tengo una explicación tan clara. ¿Le parece si en la otra ocasión que nos veamos podemos aclarar o explicar mejor este texto? Ese podría ser una opción. La otra podría ser, podemos tocar ese texto Es un grave error intentar una explicación como cierta, conscientes de que puede ser errónea. Peor aún es presentar una interpretación propia con la intención de engañar o hacer creer a otras personas algo que sabemos que el texto no dice. No debemos cambiar lo que el texto dice. Yo, por ejemplo, sí, en algunas ocasiones he cometido errores de traducción. Sí, hay que ser honestos. Aunque no fue mi intención, quizá, pero cometí errores de interpretación también. Por eso es muy importante que todos los días estudiemos la palabra de Dios. Los cristianos honestos esperarán el momento en el que Dios les permita tener una mejor comprensión de estos textos difíciles. Debemos ser humildes al acercarnos a la palabra de Dios y más para dar una interpretación. Y con mucho más razón si estamos estudiando con personas que se están acercando a la iglesia. Santiago 4, Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Vemos que ciertos pasajes bíblicos no están de acuerdo con lo que nosotros creemos que es la verdad. ¿Qué debemos hacer? Si estos pasajes nos dicen de lo que estamos haciendo, un espíritu orgulloso nos llevará a procurar tener la razón a toda costa. Podemos decir, es que yo creo que es así, que es así. Nuestro orgullo nos puede llevar a mentirnos, a mentir cada vez más. En este caso, nosotros debemos ser humildes, reconocer que no tenemos tal vez el conocimiento necesario para poder o estudiar la palabra de Dios. Buscaremos cualquier explicación, pero retorcida que sea, para que esos pasajes amornicen con nuestra verdad y no pecado. Eso es pecado, porque eso es orgullo. Recordemos que el orgullo es la madre de todos los pecados. En cambio, debemos ser humildes como Jesucristo. Nos ayudará a aceptar la verdad tal como la Biblia nos la transmite y a poner nuestra vida de acuerdo con ello, sino poner nuestra humildad y nuestra vida, nuestro reconocimiento a Dios. Debemos también ser perseverantes. Gálatas 6:9 nos dice, no nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Algunos textos requieren de un esfuerzo especial para comprenderlos, es cierto. A veces necesita leer varios textos para no sacar al texto de su contexto. Entender el contexto en el que fueron escritos, buscar la razón por la cual de esa forma y en ese lugar. Son textos a los que debemos dedicar tiempo y estudio perseverante. Vamos a dejarlos descansar un tiempo hasta que pueda entenderlos. Después de todo, estamos sirviendo al Dios de la paciencia. Por eso nosotros debemos ser perseverantes, pacientes como Dios también lo es. Recuerda que el tiempo que dedicamos a una directa que tengamos por Él. Sé persistente. También muy importante la oración, no palabras enseñadas por sabiduría humana. En 1 Corintios 2:13 se encuentra: ¿quién mejor para explicar la Biblia en su propio autor? Dios. Es decir, la Biblia se explica, solamente debemos buscar los textos, compararlos, textos de su contexto. ¿Quién mejor para explicar la Biblia? No, nada más. De manera que podemos encontrar explicaciones claras al comparar diferentes versículos
No necesitamos buscar en fuentes filosóficas o científicas, Biblia, aunque también podemos ocuparlo, pero realmente la Biblia se explica a sí misma. Dárselo directamente a Dios, porque Dios nos dejó un medio para comunicarnos con Él. ¿Y saben cuál es? Es la oración. Por eso nunca deberíamos estudiar nuestras Biblias dejándole al Espíritu que nos guíe a toda verdad. La oración es la comunicación que tenemos con Dios, una comunicación directa, sin costo. Progresaremos en el verdadero conocimiento espiritual de nuestra entera dependencia de Dios, pero todos los que acudan a la Biblia con un espíritu para estudiar sus declaraciones como palabras aparentemente difíciles u oscuras, que Dios a los que traten así de comprenderlas. Así es. Otro pasaje que han torcido las personas es el lienzo que bajó del cielo en la visión. Y las personas toman ese versículo para decir: ya vieron, Dios permite que comamos de todo tipo de carnes. Y por eso es que podemos comer culebra, tlacuache, de todo lo que jalamos. Yo no creo que podamos honrar al cerdo. Y no podemos a ratas, perros, cualquier tipo de animal, ¿verdad? Debemos ser muy pacientes, muy humildes, muy perseverantes en oración, muy reverentes, temerosos de hermano. De este pequeño consejo para que puedas tú complementarlo a tu estudio personal. Y nos vemos en el próximo video para estudiar la lección número 13. Esta es la penúltima lección. Seguimos con la última lección. Que Dios te bendiga. Hasta luego.